Dicen que en el fútbol no hay casualidades, y por eso, cuando vimos a Rafa Márquez mandar un recado directo, claro y sin titubeos hablando de nuestro Tigres, a muchos se nos erizó la piel en San Nicolás y más de uno pensó en voz baja, esto no suena solamente a elogio, esto huele a algo más grande, a algo que se está cocinando en silencio tras las puertas del volcán. El mensaje fue sencillo pero poderoso, de esos que no necesitan muchas palabras para fijar marcados. Rafa habló de Tigres como un club serio, organizado, como una afición impresionante y un potencial enorme para dominar no solo la Liga MX, sino también el continente, y remató diciendo que cuando un club del norte se toma en serio, puede cambiar el mapa del fútbol mundial. Para nosotros, eso no fue un comentario al aire, fue un recado con destinatario y apellido. Lo más curioso es el escenario en el que todo pasó, una entrevista aparentemente tranquila, de esas de repaso de carrera, anécdotas en Europa y recuerdos de selección mexicana, que de repente se transformó en un mensaje que dejó picando la bola frente al arco de la especulación. Nadie esperaba que Márquez mencionara a Tigres con tanta fuerza, en medio de tantos temas posibles, y aún así lo hizo, casi como si hubiera ensayado la frase. La reacción de la afición incomparable fue inmediata. En cuestión de minutos, los fragmentos de la entrevista inundaron redes sociales, grupos de WhatsApp, programas de radio y transmisiones en vivo. ¿Escuchaste lo que dijo de Tigres? Ese recado no es gratis, algo está pasando, eran algunas de las frases que se repetían sin parar, como si todos hubiéramos entendido al mismo tiempo que, cuando una leyenda habla, no se le ignora. Hay que recordar quién es Rafa Márquez para el fútbol mexicano. No estamos hablando de cualquier exjugador, sino de un capitán histórico, de uno de los pocos que pudo mandar en el vestidor del Barcelona y de la selección, un tipo que se acostumbró a levantar trofeos y a convivir con la exigencia máxima. Que una figura así se detenga a hablar de Tigres con ese tono de admiración y respeto no es poca cosa, y en el norte lo sabemos de sobra. Rafa tiene tatuada en la piel la historia de Atlas, tiene una parte de su corazón en Europa por todo lo que hizo en el Barça, pero aún así, cuando se trató de hablar de proyectos sólidos en México, el nombre que colocó sobre la mesa fue Tigres. Eso, para muchos, fue el verdadero recado. Si alguien tan vinculado a otros colores mira hacia San Nicolás, es porque reconoce que aquí se está construyendo algo que ya no se puede ignorar. Llamó la atención que Márquez mencionara específicamente el ambiente del volcán, esa manera única en la que la hinchada aprieta, canta y convierte un partido cualquiera en una fiesta o en un infierno, según la camiseta del que pisa la cancha. Dijo que jugar en esa cancha, con esa afición, debe ser el sueño de cualquiera que ame el fútbol competitivo. Para nosotros, los de Tigres, que vivimos cada jornada como una final, escucharlo fue como un guiño directo. Más de uno interpretó que no solo estaba elogiando la atmósfera del universitario, sino coqueteando con la idea de un día estar ahí, de sentir esa energía pero no como visitante o comentarista, sino como parte del proyecto deportivo. Porque cuando una figura con su peso habla así de un club, en realidad está abriendo la puerta a miles de escenarios en la imaginación de la afición, y nosotros somos expertos en imaginar grandes noches en el volcán. Los programas de debate aprovecharon el recado para hacer lo que mejor saben, inflar la conversación hasta que se volviera imposible no hablar del tema. Cada palabra de Rafa fue analizada, repetida en cámara lenta, desmenuzada como si fuera una jugada táctica. Se discutió el tono, la sonrisa, la pausa antes de mencionar a Tigres, como si allí, en esos detalles, estuviera escondido un adelanto de su futuro. La directiva de Tigres, fiel a su estilo, guardó silencio. Ningún comunicado, ninguna declaración de emergencia, ningún desmentido categórico. Y, como siempre pasa en este tipo de novela, el silencio también habla. Cuando un club poderoso es mencionado por una figura así y nadie sale corriendo a apagar el fuego, la sensación en la afición es que, al menos, están escuchando y tomando nota de todo lo que se dice fuera de la cancha. El momento deportivo de Tigres tampoco es un detalle menor en toda esta historia. Estamos en una etapa en la que se habla de transición generacional, de reconfigurar el plantel, de preparar el equipo para retos internacionales cada vez más grandes. En medio de ese escenario, escuchar a Rafa Márquez hablar de proyectos a largo plazo y de clubes que piensan algo más allá del torneo siguiente se siente como un mensaje perfectamente sincronizado con lo que la institución dice buscar. Queda la duda de si el recado fue más para la afición, para hacernos soñar, o para la propia directiva, como una forma de dejar claro que él ve en Tigres el tipo de estructura que lo podría seducir en un futuro cercano. Quizá fue para ambos, para recordarnos que somos un club que ya no puede pensar pequeño y para decir, entre líneas, que alguien que conoce de grandeza está mirando hacia el norte con atención. Márquez insistió en temas que resuenan profundamente con la identidad de Tigres: disciplina, mentalidad ganadora, trabajo diario y un respeto absoluto por la afición. Habló de cómo un club puede convertirse en potencia si sabe combinar inversión inteligente con un estilo claro de juego y una filosofía firme que trascienda cambios de entrenador o de jugadores. Y cuando uno escucha eso,
es inevitable pensar que está describiendo justamente lo que Tigres aspira a ser. Hubo un momento en la entrevista en el que parecía más un aficionado enamorado del Volcán que un analista. Describió la manera en que la ciudad se paraliza los días de partido, como el amarillo inunda las calles, como los cánticos se escuchan a kilómetros de distancia. Son detalles que solo alguien que ha estado atento a la historia reciente de Tigres puede describir así, con ese tipo de precisión emocional que delata un interés mucho más profundo. Las comparaciones con el Barcelona aparecieron por sí solas. Rafa habló de estilos de juego que priorizan la salida limpia desde el fondo, el balón bien tratado, la presión inteligente y la valentía para plantarse en cualquier cancha. Muchos escuchamos esas palabras y las conectamos inmediatamente con lo que podría ser un proyecto suyo en Tigres, un equipo con plantel y recursos para intentar un salto de calidad futbolística de ese tamaño. Varios nombres de jóvenes del plantel felino empezaron a salir en las conversaciones de redes. Los aficionados comenzaron a especular sobre cómo chavos de la cantera y jugadores de medio campo podrían evolucionar bajo la mirada de alguien que ha jugado y ganado al máximo nivel. La idea de que Márquez pudiera moldear a las nuevas generaciones de Tigres se volvió un tema recurrente, como si su recado hubiera sido una invitación a pensar más en el futuro que en el presente inmediato. En X, en Facebook, en TikTok, el recado se volvió tendencia. Los videos cortos con el fragmento de la entrevista fueron acompañados de captions como "Rafa ya se ve en el Volcán", "No dijo Tigres por accidente" y "El próximo proyecto grande del norte ya tiene nombre y apellido". La comunidad incomparable mostró una vez más su capacidad para convertir un comentario en un movimiento emocional masivo. Algunos exjugadores que pasaron por Tigres se animaron a opinar. Varios señalaron que no les sorprendería ver a un perfil como el de Márquez involucrado en un proyecto ambicioso en México, y que, si se trata de un club que vive con hambre de títulos y con una afición obsesionada con ganar, Tigres aparece automáticamente en la conversación. Cada comentario añadía una capa más al recado original. La figura de Rafa como líder siempre estuvo marcada por su carácter firme, su voz de mando y su mirada fría en momentos de máxima presión. Esa misma personalidad es la que muchos imaginan ahora trasladada al vestidor del Volcán, hablando con los jugadores, ajustando líneas, marcando la pauta. Por eso su recado no fue escuchado como una opinión cualquiera, sino como el posible primer capítulo de una historia que aún no se escribe, pero que ya hace ruido. En ese mensaje se pudo leer una lección sobre mentalidad ganadora. Habló de clubes que se atreven a pensar en competir contra los mejores del mundo, no solo a nivel local. Para nosotros, que hemos visto a Tigres cruzar fronteras y pelear finales internacionales, escuchar esas palabras en boca de alguien que levantó la Champions fue como una confirmación de que el camino está bien trazado, aunque todavía falten pasos importantes. Rápidamente surgió un rumor, que no era la primera vez que Márquez mencionaba a Tigres en reuniones privadas con gente del medio. Se empezó a decir que ya había habido acercamientos informales, conversaciones de pasillo, sondeos silenciosos de parte de gente conectada con la directiva felina. Nada confirmado, todo en voz baja, pero suficiente para que el recado público adquiriera una dimensión distinta. Se habló incluso de emisarios en Europa, de personas vinculadas a Tigres que habrían viajado para hablar con representantes de diferentes figuras, entre ellas Rafa Márquez, para entender sus planes de futuro, sus expectativas, su visión de un proyecto ideal. Aunque nadie lo oficializó, esos rumores encontraron en el recado televisivo la pieza perfecta para armar una narrativa que la afición abrazó de inmediato. En Monterrey, la prensa se dividió. Algunos consideraron que no había que exagerar, que solo se trataba de un elogio sincero de alguien que respeta lo que Tigres ha construido. Otros, sin embargo, no dudaron en colocarlo en portada, en letras grandes, como si fuera el anuncio de una precampaña. Rafa voltea al norte, el capitán mira al Volcán, eran títulos que circularon y mantuvieron la conversación caliente. La otra mitad de la ciudad, la que viste de azul y blanco, no tardó en reaccionar. Entre bromas, memes y picadas, varios rayados señalaron que Tigres estaba ilusionando con alguien que jamás dejaría de ser símbolo de otro club, mientras otros, en el fondo, parecían inquietos ante la posibilidad de que su archirrival sumara a su proyecto a una figura de tanto peso internacional. El recado no solo movió a los felinos, también puso nervioso al entorno rival. En la tribuna incomparable, la imaginación voló sin freno. Muchos se proyectaron ya coreando el nombre de Rafa en un Volcán lleno, imaginándolo saliendo del túnel, saludando a la afición, levantando la mano hacia la general. Las canciones de siempre sonaban en la cabeza de los aficionados, pero con una nueva figura en el banquillo, alguien que entiende de guerras futbolísticas en los escenarios más grandes del planeta. Claro que, en medio de todo, también está el respeto al proceso actual del equipo. La discusión no giraba en torno a correr a nadie de inmediato, sino a la idea de que Tigres, como institución, siempre debe tener un plan B, un plan C, una visión de futuro. El recado de Márquez, para muchos,
sirvió como recordatorio de que hay nombres allá afuera dispuestos a mirar al norte si el proyecto es serio y ambicioso. Se empezó a hablar, especialmente entre los comentaristas, de una posible reestructuración más profunda del club, más allá del banquillo. Un proyecto en el que una figura como Rafa pudiera encajar como director deportivo, como hombre fuerte de vestidor, como voz de largo plazo. El recado habría sido entonces una forma de decir, si quieren dar ese salto, yo sé cómo se hace. Cuando Márquez elogió la manera en que Tigres ha invertido no solo en nombres, sino en instalaciones, en cantera, en estructura, también dejó implícito que no todos los clubes de México se han tomado igual de en serio ese tipo de inversión. De nuevo, su voz parecía señalar con precisión un modelo que la prueba, y por eso muchos en la afición sentimos que no hablaba solo como analista, sino como alguien que estaría cómodo dentro de esa misma estructura. La parte económica, inevitablemente, entró en la conversación. Con el respaldo de Cemex y la reputación de Tigres como club que no tiene miedo de competir fuerte en el mercado, la idea de atraer a una figura como Márquez no se ve descabellada. Más bien, se percibe como la evolución lógica de un proyecto que ha traído grandes jugadores y que ahora podría apuntar a grandes mentes para dirigir el rumbo deportivo. No faltaron quienes mencionaran el impacto de marca que tendría para Tigres contar con alguien como Rafa en su organigrama. El club ya es conocido en buena parte de América y en sectores de Europa, pero la llegada de una leyenda que dejó huella en el Barcelona y en mundiales podría multiplicar esa exposición, abrir puertas para amistosos internacionales y acuerdos que potencien aún más el nombre de los felinos. Al hablar de disciplina y de exigencia diaria, Márquez parecía trazar una línea de lo que espera en cualquier proyecto al que se vincule. Muchos aficionados de Tigres, acostumbrados a ver equipos con ambición y carácter, sentimos que esa misma exigencia es parte del ADN del club. De alguna forma, su recado sonó como un si quieren seguir creciendo, mantengan esa línea dura y competitiva. Jugadores del actual plantel que crecieron viéndolo en la selección o en Europa seguramente también escucharon el mensaje con atención. Para ellos, trabajar bajo la mirada de alguien que fue referente mundial sería un reto y un privilegio. Y la afición, que conoce bien los egos y las personalidades fuertes, se ilusiona con la idea de un vestidor que mezcle experiencia europea con el fuego del volcán. En las colonias cercanas al estadio, los niños que entrenan con la camiseta de Tigres empezaron a repetir el nombre de Rafa como si fuera parte de su propio sueño. Para ellos, el recado significó que su equipo es visto y respetado por los grandes, que no están jugando por cualquier camiseta, sino por una que ya se sienta en la mesa de los importantes. Esa sensación de orgullo es quizá uno de los efectos más fuertes del mensaje. Las estaciones de radio deportivas hicieron su agosto con el tema. Llamadas de aficionados, debates encendidos, teorías que iban desde el es solo elogio hasta el ya está todo pactado. El recado se volvió el hilo conductor de horas de programación, demostrando que basta una frase bien colocada para encender la mecha del imaginario felino. En varios análisis se repitió una frase de Márquez que se volvió titular en muchos lados: Tigres es de los pocos clubes en México que podría pensar en ser protagonista constante a nivel mundial. Esa sentencia, para nosotros, fue mucho más que una opinión, fue el recado definitivo, una forma de decir que, si el club se lo propone, puede dejar de ser proyecto y convertirse en realidad global. Pronto aparecieron imágenes editadas, murales virtuales y diseños de camisetas con esa misma frase de Rafa acompañada del escudo de Tigres y del volcán de fondo. La cultura digital de la afición, que siempre ha sido creativa y apasionada, transformó el recado en una especie de lema no oficial, un recordatorio visual de que alguien que conoce el éxito cree en el potencial del club. La novela dio un giro cuando comenzaron a circular versiones de una supuesta reunión informal entre representantes cercanos a Tigres y gente del entorno de Márquez, en algún hotel discreto fuera de México. No había pruebas sólidas, como siempre pasa en estos casos, pero la historia encajaba tan bien con el recado público que muchos la dieron por posible, si no es que probable. También se habló de avistamientos, de agentes deportivos ligados a figuras europeas desembarcando en Monterrey, de reuniones casuales con empresarios regiomontanos. Cada detalle fue sumado al rompecabezas, y aunque nadie pudo confirmar nada, el recado original de Rafa funcionó como la pieza central que hacía que todas esas historias tuvieran cierto sentido dentro de la mente felina. Mientras tanto, la directiva se mantuvo en su línea de enfoque en el presente, hablando de partidos, de objetivos del torneo, de trabajo diario. Pero la sensación en la afición es que, aunque la versión oficial insista en el aquí y ahora, nadie en una institución como Tigres ignora un recado de esa magnitud. Menos aún cuando viene de alguien que puede marcar un antes y un después. Obviamente, todo este ruido también pone un reflector más fuerte sobre el trabajo del cuerpo técnico actual. No porque la afición quiera incendiar el proyecto, sino porque, cuando se empiezan a mencionar nombres tan grandes alrededor de un club, la exigencia sube todavía más. El recado de Márquez se convierte, indirectamente,
en una vara más alta con la que se mide el presente del equipo. Al mismo tiempo, muchos aficionados han insistido en que esta ilusión no debe convertirse en falta de respeto para quienes hoy defienden los colores desde el banquillo y la cancha. El amor por Tigres no pasa por un solo nombre, y aunque el recado haya encendido la fantasía, la prioridad sigue siendo alentar a los que hoy sudan la camiseta en cada jornada, sin perder de vista el horizonte. En varios espacios se habló de la necesidad de un proyecto a la barcelonista, de esos que no cambian de dirección cada vez que sopla el viento, y de cómo una figura como Márquez podría ayudar a construirlo. Él conoce lo que es sostener una filosofía de juego y una identidad por décadas, y cuando la entrevista mencionó la importancia de eso, muchos sintieron que estaba describiendo lo que Tigres podría llegar a ser. Hubo también un momento en el que mencionó la importancia de los valores institucionales, de respetar la historia de los clubes universitarios, de la conexión con la comunidad y con los estudiantes. En ese punto, más de uno levantó la ceja, porque Tigres no es solo un equipo profesional, es también una identidad ligada a la UANL, un símbolo que vive en los pasillos, en las aulas y en la ciudad entera. La conversación futbolera se desvió a la posible huella táctica que Márquez podría dejar en Tigres. Un equipo que combine la intensidad física y la garra del norte con una salida limpia, un medio campo inteligente y una presión ordenada puede ser una pesadilla para cualquier rival. El recado pareció abrir la puerta a ese tipo de fantasía táctica, un Tigres que juegue a lo grande en todos los sentidos. En las mentes felinas ya se están disputando clásicos contra Rayados, finales contra América y duelos de alto voltaje contra clubes europeos, con una idea de juego clara y ambiciosa liderada por alguien que ya estuvo en esas grandes noches. El recado fue como un tráiler de una película que todavía no se filma, pero que todos queremos ver estrenada en el Volcán. También surgió la pregunta inevitable: ¿podría Rafa Márquez soportar la presión de una afición tan intensa como la incomparable, en una plaza donde el fútbol se vive 24 horas al día? La respuesta de muchos fue rápida: si alguien ha aguantado la presión del Camp Nou y de los mundiales, difícilmente se va a asustar por el rugido del volcán, más bien se va a alimentar de él. Las ilusiones se entrelazan con un sueño más grande que hemos repetido por años: ver a Tigres no solo compitiendo, sino levantando un título mundial de clubes, enfrentando de tú a tú a gigantes históricos. Y cuando Márquez habla de clubes mexicanos que pueden pensar en grande en el mapa mundial, sentimos que ese sueño, lejos de ser un delirio, se convierte en objetivo posible. Por eso, para muchos, el recado no fue solo una opinión de momento, sino la primera piedra de algo que podría tomar forma con el tiempo. No sabemos si será como entrenador, como director deportivo, como asesor o como figura simbólica, pero la conexión ya está hecha, su nombre y el de Tigres ya fueron mencionados en la misma frase de grandeza, y eso, en el fútbol, rara vez se borra. Al final del día, todos sabemos que, por ahora, todo se mueve en el terreno del rumor y de la especulación. No hay firma, no hay anuncio, no hay foto con bufanda en el volcán. Pero también sabemos que el fútbol se alimenta de ilusiones, de recados como este, de frases que le dan gasolina al corazón del aficionado y lo hacen latir más fuerte cada vez que se encienden las luces del estadio. Y si algún día ese recado se convierte en realidad, si de verdad vemos a Rafa Márquez entrar al Universitario con el escudo de Tigres en el pecho, podremos decir que todo empezó con una frase en una entrevista, con unas palabras que muchos quisieron minimizar, pero que la afición felina supo leer como lo que eran, una señal de que los grandes también sueñan con el norte. Hasta que eso pase, guardaremos el video, la frase, los memes, las portadas, como parte de nuestra identidad soñadora y exigente. Los niños seguirán entrenando imaginando que un día alguien como Rafa los mira desde la banda, la ciudad seguirá vibrando cada vez que el volcán se enciende, y la afición incomparable seguirá empujando al equipo con la misma fe de siempre. Porque, al final, el recado de Márquez no solo habla de él, habla de nosotros. Es el reflejo de lo que Tigres se ha convertido, un club que ya no puede pasar desapercibido, que obliga a las leyendas a voltear y a reconocer su grandeza. Y si hoy son solo palabras, mañana pueden ser historia escrita con goles, títulos y noches eternas en el volcán. Sea cual sea el desenlace, una cosa queda clara: el nombre de Tigres ya no se pronuncia en voz baja cuando se habla de proyectos serios en el fútbol. Y si una leyenda manda un recado en nuestra dirección, lo mínimo que podemos hacer como afición es responder con lo que mejor sabemos hacer: seguir alentando, seguir creyendo y seguir soñando con que lo mejor todavía está por venir.